los samanas. Ese mismo día, por la noche, alcanzaron a los ascetas, los enjutos samanas, y les ofrecieron su compañía y obediencia. Fueron aceptados. Por el camino, Siddhartha regaló su túnica a un pobre. Desde entonces, solo vistió el taparrabos y la raída túnica de color tierra. Comió solamente una vez al día y nunca alimentos cocinados. Ayunó durante 15 días. Ayunó durante 28 días. La carne desapareció de sus muslos y mejillas. Sueños extraños aparecían ante sus ojos dilatados. En sus huesudos dedos crecían largas uñas y del mentón le nacía una barba hirsuta y despeinada. La mirada se le tornaba fría cuando una mujer cruzaba por su camino. La boca expresaba desprecio cuando atravesaba una ciudad con personas vestidas elegantemente. Vio negociar a los comerciantes y vio cazar a los príncipes. Presenció el llanto de los familiares de un difunto. Vio a las prostitutas ofrecerse, a los médicos preocuparse por los enfermos, a los sacerdotes determinar el día de la siembra. Observó el amor de los amantes, a las madres amamantar a sus hijos, y todo ello no era digno de la mirada de sus ojos. Todo mentía. En todo día hay hipocresía. La belleza, la felicidad, solo eran ilusiones de los sentidos. Todo terminaría en la putrefacción final. El mundo era amargo, la vida dolor. Siddhartha tenía un fin, una meta única. Deseaba quedarse vacío, sin sed, sin deseos, sin sueños, sin alegría ni penas. Deseaba morirse para alejarse de sí mismo, para no ser él, para encontrar la tranquilidad en el corazón vacío, para permanecer abierto al milagro, a través del pensamiento puro. Ese era su objetivo. Cuando su yo se encontrase vencido y muerto, cuando se callasen todos los vicios y todos los impulsos de su corazón, entonces tendría que despertar lo último, lo más íntimo del ser, lo que ya no es el yo, sino el gran secreto. Siddhartha permanecía en silencio bajo el calor vertical del sol ardiente, lleno de dolor, de sed. Se quedaba así hasta que ya no sentía dolor ni sed. Permanecía en silencio bajo la lluvia. El agua corría desde su cabello hasta los hombros que sentían el frío, hasta sus caderas y hasta sus piernas heladas, y el penitente continuaba así hasta que los hombros y las piernas ya no tenían frío, hasta que se acallaban. Se mantenía sentado en el silencio sobre el zarzal hasta gotear sangre de la piel punzante y ulcerada. Y Siddhartha continuaba erguido, inmóvil, hasta que ya no le goteaba la sangre, hasta que nada le punzaba, hasta que nada le quemaba. Siddhartha estaba sentado con rigidez y aprendía a ahorrar el aliento, a vivir con poco aire, a detener la respiración. Aprendía a tranquilizar el latido de su corazón con el aliento. Aprendía a disimular los latidos de su corazón hasta que eran mínimos, casi nulos. Instruido por el más anciano samana, Siddhartha se instruía en la renunciación, en el arte de ensimismarse según las nuevas reglas de los samanas. Una garza voló sobre el bosque de bambú y Siddhartha absorbió a la garza en su alma. Voló con ella sobre el bosque y las montañas. Era garza, comía peces, sufría el hambre de la garza, hablaba el idioma de la garza, sentía la muerte de la garza. Un chacal muerto se hallaba en la orilla arenosa, y Siddhartha entraba en el cadáver. Era chacal muerto, yacía en la playa, se hinchaba, apestaba, se descomponía, se sentía descuartizado por las hienas, decapitado por los cuervos, se tornaba en esqueleto y polvo, y el vendaval se lo llevaba. El alma de Siddhartha regresó. Había muerto, se había convertido en polvo,
había probado el triste curso de la vida. Ahora aguardaba como una sed nueva, como un cazador, el hueco donde podría escapar del cielo, donde empezaría el final de las causas y el principio de la eternidad. Sin dolor, mataba sus sentidos, destrozaba su memoria, salía de su yo y entraba con 1000 configuraciones extrañas. Era animal, carroña, piedra, madera, agua, y cada vez que se encontraba a sí mismo al despertar, brillaba el sol o la luna. De nuevo era él, se movía en el cielo, sentía sed, vencía la sed y volvía a tener sed. Mucho estudió Siddhartha con los samanas, aprendió muchas maneras para alejarse del yo, anduvo por el camino de la renunciación a través del dolor, a través del sufrimiento voluntario y del vencimiento del dolor, del hambre, de la sed, del cansancio. Caminó por la renunciación a través del pensamiento, vaciando su mente de toda imaginación. Aprendió a caminar por estos y muchos otros senderos. 1000 veces abandonó su yo. Durante horas y días permanecía en el no ser. Pero aunque los caminos se alejaban del yo, su final conducía siempre de nuevo hacia el yo. Aunque Siddhartha huyó 1000 veces del yo, permanecía en el vacío, en el animal, en la piedra. No podía evitar el regreso, como era imposible escapar de la hora en que vuelve uno a encontrarse bajo el brillo del sol o de la luz de la luna, en las sombras o en la lluvia. Y de nuevo era yo y Siddhartha, y sentía otra vez la tortura del oneroso cielo vital. A su lado vivía Govinda, su sombra. Iba por los mismos caminos, se sometía a los mismos ejercicios. Pocas veces hablaban juntos de otra cosa que no fuera lo necesario para el servicio y los ejercicios. En ocasiones paseaban los dos por los pueblos para pedir alimentos para ellos y sus profesores. ¿Qué piensas, Govinda?, preguntó Siddhartha durante una de las salidas. ¿Crees que hemos adelantado? ¿Hemos logrado algún fin? Govinda respondió: hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Tú serás un gran samana, Siddhartha. Has aprendido rápidamente todos los ejercicios y a menudo has dejado admirados a los viejos samanas. Algún día serás un santo, Siddhartha. Y Siddhartha replicó: yo no soy de la misma opinión, amigo. Lo que hasta ahora he aprendido de los samanas, Govinda, lo hubiera aprendido con mayor sencillez en otro lugar. Se puede aprender en cualquier taberna de un barrio de prostitutas, amigo mío, entre arrieros y jugadores. Govinda exclamó: Siddhartha, ¿quieres burlarte de mí? ¿Cómo hubieras podido aprender el arte de abstraerte, de contener la respiración, de insensibilizarte contra el hambre y el dolor allí, entre aquellos miserables? Siddhartha dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo: ¿qué significa el arte de ensimismarse? ¿Qué es el abandono del cuerpo? ¿Qué representa el ayuno? ¿Qué se pretende al detener la respiración? Se trata solo de huir del yo. Es un breve escaparse del dolor del ser, una breve narcosis contra el dolor y lo absurdo de la vida. La misma huida, la misma breve narcosis encuentra el arriero en la posada cuando bebe algunas copas de aguardiente de arroz o de leche de coco fermentada. Entonces ya no siente su yo, ya no experimenta los dolores de la vida. En aquel momento ha encontrado una breve narcosis. Dormido sobre su copa de aguardiente de arroz, alcanza lo mismo que Siddhartha y Govinda después de largos ejercicios: escapar de su cuerpo y permanecer en el no ser. Así sucede, Govinda. Govinda repuso: a pesar de tus palabras, amigos, sabes muy bien que Siddhartha no es ningún arriero y que un samana no es un borracho. Verdad es que el borracho encuentra su narcosis, alcanza una breve huida y un descanso, pero regresa
presa de la vana ilusión y se halla igual. No se ha hecho más obvio, no ha ganado conocimientos, no ha subido ningún peldaño. Siddhartha declaró sonriente: no lo sé, nunca he estado borracho, pero sí sé que yo, Siddhartha, en mis ejercicios y en el arte de ensimismarme, solo encuentro una breve narcosis, y me hallo tan alejado de la sabiduría y de la redención como cuando de niño, en el vientre de mi madre, Govinda, esto puedo afirmarlo. En otra ocasión, en que ambos salieron para pedir en el pueblo alimentos para sus hermanos y profesores, empezó a hablar de nuevo. Govinda dijo: ¿cómo podemos saber si vamos por el buen camino? Nos acercamos a la ciencia, aceleramos nuestra redención, ¿o acaso andamos en círculos nosotros los que pretendemos evadirnos del cielo? Govinda alegó: hemos aprendido mucho, pero aún nos queda más por aprender. No damos vueltas, vamos hacia arriba. Las vueltas son en espiral y ya hemos subido muchos peldaños. Siddhartha preguntó: ¿cuántos años crees que tiene el más anciano de los samanas, nuestros venerables profesores? Dijo Govinda: quizá tenga unos 60. Y Siddhartha: tiene 60 años y no ha llegado al nirvana. Tendrás 70 y 80 años como tú, y yo los tendremos, y seguiremos con los ejercicios, y ayunaremos y meditaremos, pero nunca llegaremos al nirvana, ni él ni nosotros. Govinda, creo que seguramente ni uno de todos los samanas llegará al nirvana, ni uno. Encontramos consuelo, alcanzamos la narcosis, aprendemos artes para engañarnos, pero lo esencial, el camino de los caminos, este no lo hallaremos. Replicó Govinda: desearía que no pronunciara palabras tan horribles, Siddhartha, porque de entre tantos ninguno ha de encontrar el camino de los caminos, ninguno entre tantos sabios, tantos brahmanes, tantos rígidos samanas venerables, tantos hombres que buscan, tantos dedicados a profundizar, tantos hombres sagrados. Sin embargo, Siddhartha contestó en voz baja, en tono triste e irónico a la vez: Govinda, tu amigo abandonará pronto la senda de los samanas por la que tanto tiempo ha caminado contigo. Sufrí sed, Govinda, y durante este largo trayecto con los samanas mi sed no ha disminuido. Siempre me hallé sediento de ciencia y lleno de preguntas. He interrogado a los brahmanes años atrás. He indagado entre los sagrados Vedas año tras año. Quizá Govinda se hubiera preguntado al Kala o al chimpancé, me habría instruido también, tan útilmente, con tanta inteligencia. Govinda, he necesitado tiempo para aprender y aún no lo he logrado entender, que no se puede aprender nada. Creo que realmente no existe eso que nosotros llamamos aprender. Solo existe, amigo mío, un saber que está en todas partes, es decir, el Atman. Este se halla en mí y en ti, y en cada ser, y empiezo a creer que este saber no tiene peor enemigo que el querer saber, que el desear aprender. Entonces Govinda se detuvo en el camino, levantó las manos y exclamó: Siddhartha, desearía que no intranquilizaras a tu amigo con semejantes palabras. Tus teorías despiertan verdadero temor en el corazón. Y piensa únicamente qué sería de la santidad de las oraciones, de la venerable clase de los brahmanes, de la religiosidad de los samanas, si sucediera como tú dices, si no existiese el aprender. ¿Qué sería, Siddhartha, de todo lo que es sagrado, valioso y venerable en este mundo? Y Govinda murmuró unos versos del Upanishad: al que medite con la mente purificada y se absorba en el Atman,
la bienaventuranza de su corazón no será explicable con palabras. Pero Siddhartha permanecía callado. Pensaba en las palabras que Govinda le había dicho y las meditó en lo más recóndito de su significado. Sí, pensó Siddhartha con la cabeza inclinada. ¿Qué quedaría de todo lo que parece sagrado? ¿Qué quedaría? ¿Qué es lo que permanece? Y sacudió la cabeza. Una vez, cuando los jóvenes hacía ya aproximadamente 3 años que vivían con los samanas y habían participado en todos sus ejercicios, les llegó de lejos una noticia, un rumor, una leyenda. Había surgido un hombre llamado Gotama, el majestuoso, el Buda, que en su persona había superado el dolor del mundo y había detenido la rueda de las reencarnaciones. Enseñando, rodeado de discípulos, recorría el país sin propiedades, sin casa, sin mujer, tan solo con el manto amarillo de la seda, pero con la frente alegre, como un bienaventurado. Y los brahmanes y los príncipes se inclinaban ante él y se convertían en sus discípulos. Esta leyenda, este rumor, este cuento sonó en el aire, se esparció aquí y allá. Los brahmanes hablaban de ello en las ciudades, los samanas en el bosque. Siempre se repetía el nombre de Gotama, el Buda, a los oídos de los jóvenes para el bien y para el mal, en alabanzas e improperios, como cuando una nación sufre la peste y se corre la voz de que hay un hombre, un sabio, un experto cuya palabra y aliento es suficiente para curar a todos los enfermos. Y esta noticia recorre el país y todos hablan de ella, unos creen, otros dudan, pero muchos se ponen rápidamente en camino para buscar al sabio, al Salvador. Así también con aquel rumor de Gotama, el Buda, el sabio de la tribu de los Sakyas. Los creyentes decían que Gotama poseía la máxima ciencia. Se acordaba de sus vidas pagadas. Había alcanzado el nirvana y jamás volvería al cielo, jamás se hundiría de nuevo en la turbia corriente de las configuraciones. Se decía de él muchas cosas maravillosas e increíbles. Había hecho milagros, había superado al demonio, había hablado con los dioses. Pero sus enemigos y los incrédulos afirmaban que este Gotama era un vano seductor que pasaba sus días holgadamente, despreciaba los sacrificios, no era sabio y desconocía los ejercicios de la mortificación. La leyenda del Buda era dulce, los informes llevaban el perfume del encanto. Ciertamente el mundo se hallaba enfermo y la vida era difícil de soportar. Y no obstante, pongan atención, una fuente parece sonar como un suave mensaje, lleno de consuelo y de nobles promesas a todas partes donde llegaba la voz del Buda. En todas las regiones de la India, los jóvenes escuchaban con interés, sentían anhelo, esperanza. Cualquier peregrino forastero recibía excelente acogida entre los hijos de los brahmanes de la ciudad. Se traían noticias de Gotama, el ilustre, el Sakyamuni. La leyenda también había llegado hasta los samanas del bosque, hasta Siddhartha y Govinda. Lentamente, goteando, cada gota iba cargada de esperanza, de duda. Hablaban poco de ese asunto, ya que el más anciano de los samanas no era amigo de la leyenda. Había oído que aquel presunto Buda había sido antes un asceta y había vivido en el bosque, pero que después había vuelto a la vida holgada y a los placeres mundanos, y su opinión sobre este Gotama era negativa. Siddhartha, dijo un día Govinda a su amigo, hoy he estado en el pueblo y un brahman me invitó a entrar en su casa, y en ella estaba el hijo del brahman de Magadha, que había visto al Buda con sus propios ojos y le había oído predicar. Mi corazón estaba anhelante y pensé, yo también, no
nosotros dos, Siddhartha y yo, podemos vivir la hora en que escuchemos la doctrina de los sabios de aquel perfecto. Dime, amigo, ¿no deberíamos ir nosotros también hacia allá para escuchar las enseñanzas de los mismos labios de Buda? Siddhartha respondió: Govinda, siempre pensé que tú te quedarías con los samanas. Siempre había imaginado que tu meta era tener 60 o 70 años y seguir con las artes y los ejercicios que ennoblecen a un samana. Pero he aquí que no conocía bien a Govinda, conocía muy poco su corazón. Así pues, querido amigo, ahora quieres tomar un sendero nuevo y marchar hacia donde el Buda predica su doctrina. Govinda alegó: ¿te gusta burlarte? Pues búrlate como siempre, Siddhartha. ¿Acaso no se ha despertado también en tu interior un deseo, una afición por escuchar semejante doctrina? ¿Y no dijiste una vez que ya no pensabas andar mucho tiempo por el camino de los samianas? Entonces Siddhartha rió de la ocurrencia. Luego en su voz apareció una sombra de tristeza y de ironía, y declaró: Bien, Govinda, has hablado con mucha propiedad, te has acordado con suma agudeza. Sin embargo, desearía que también recordaras el resto de lo que me oíste a mí. O sea, que desconfío de todo porque estoy cansado de las doctrinas y de aprender, y que es muy pequeña mi fe en las palabras que nos llegan de profesores. Pero adelante, querido amigo, estoy dispuesto a escuchar aquellas enseñanzas, aunque dentro de mi corazón creo que ya hemos probado el mejor fruto de la doctrina. Govinda replicó: tu decisión alegra mi alma, pero dime, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo darnos su mejor fruto la doctrina de Gotama, aún antes de haberla escuchado? Siddhartha afirmó: gocemos de esa fruta y esperemos la continuación, Govinda. Este primer fruto será el habernos alejado de los samanas. Si además nos puede dar otra cosa mejor, amigo, esperemos con el corazón tranquilo. Ese mismo día, Siddhartha hizo saber a los más ancianos samanas su decisión de abandonarles. Se lo reveló con la cortesía y la modestia que corresponden a un joven discípulo. No obstante, el samana se enfureció porque los dos jóvenes le querían abandonar y empezó a vociferar y maldecir. Govinda se atemorizó y se desconcertó, pero Siddhartha acercó su boca a la oreja de Govinda y musitó en voz baja: ahora le demostraré al viejo que algo he aprendido de sus enseñanzas. Se colocó ante el samana y concentró su alma. Captó la mirada del anciano con sus ojos, lo paralizó, lo hizo callar, lo dejó sin voluntad, lo sometió a su razón y le ordenó ejecutar en silencio lo que le exigía. El anciano enmudeció, sus ojos se quedaron fijos, su voluntad paralizada, sus brazos relajados e impotentes junto a su cuerpo. Había sido vencido por el hechizo de Siddhartha. Los pensamientos de Siddhartha se apoderaron del samana y éste tuvo que hacer lo que estos le mandaban. Y así el anciano se inclinó varias veces, hizo gestos de bendición y pronunció vacilante un piadoso deseo para el viaje. Y los jóvenes replicaron agradeciendo las reverencias, devolvieron el deseo y tras saludar se marcharon. Por el camino, comentó Govinda: Siddhartha, has aprendido de los samanas más de lo que yo creía. Es difícil, muy difícil, hechizar a un viejo samana. Seguro que si te quedas allí, pronto habrías aprendido a andar por encima del agua. No deseo andar sobre el agua, contestó Siddhartha. Que los viejos samanas se contenten con semejantes artimañas.